Bien, estamos reunidos, Adrián y yo, para continuar con varias canalizaciones más sobre el COVID-19. Mm, Estas sesiones que estamos abarcando ya en varias partes. No sé, Adri, ¿qué nos tenéis preparados esta vez? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos en la sexta ya sesión sobre COVID-19. Vamos a tratar un poquito sobre tema político y países y sobre cosas que se dejó Noriel en el tintero la última vez, que quería hablar de números, de cifras, de ocultación, de manipulación mediática y este tipo de temas, ¿no? Así un poquito como para hacer un resumen. Muy bien, yo si te parece canalizaré a Noriel nuevamente, así que voy canalizando al maestro y si tienes alguna introducción o algo que decir, ahora es el momento. Perfecto, nada. Estamos a día 4 de abril del 2020 y vamos a hacer una sesión sobre política y países y geopolítica. Aquí estoy. Es un gusto que me hayáis convocado nuevamente, que hayáis pensado en mí para poder arrojar luz. ¿Qué tal, maestro Noriel? Como siempre, indagando, preocupado e indagando, porque la preocupación de nada sirve si se queda en inacción. La preocupación activa a la persona, de la misma manera que el pánico inactiva a la persona. Solamente tengo un mensaje que dar para todas aquellas personas que de alguna manera todavía insisten en que la alasma es negativa, de que alasmar es negativo, y es que en momentos difíciles se trata de, cuando uno se encuentra en un estado de alasma, se trata de alasmar, lógicamente, y no es un estado de alasma por países, es global. El planeta entero se encuentra en un estado de alarma. Por eso es necesario alarmar, para ponerse en acción. ¿Por qué piensas que la gente o los políticos insisten en no generar esta alarma? ¿Es tan grave generar una alarma lógica? Hay varios motivos, hay varios motivos. Como en todo en la vida, hay personas que se preocupan por los otros y personas que no. Personas que son presa del ego y de la mente reactiva y personas que no. Las personas que son presa de la mente reactiva piensan lógicamente en su economía y generar un estado de pavor, un estado de alarma, genera un bloqueo en esa economía. Las personas que piensan en los demás saben que cuando cunde el pánico puede ocurrir de todo, desde asesinatos, violaciones, suicidios. Imagínate personas que actualmente se han quitado la vida al enterarse de que tienen COVID-19 porque han pensado que la muerte que iban a sufrir es completamente atroz, aunque lo estuvieran sobrellevando relativamente bien. Imagínate que ya hay personas que han aprovechado para dañar a otras, porque han pensado, yo quiero vivir en la vida sabiendo lo que es, por ejemplo, tener sexo con una virgen, y han violado, porque piensan que van a morir, y piensan, si voy a morir ya no me asusta la prisión. Porque sé que voy a morir igualmente, al menos lo voy a hacer. Ya no hablamos de disturbios o caos directamente en supermercados por comida, estamos hablando de cosas bastante, incluso hasta más graves. Personas que han quitado la vida a otras o personas que han violado, como he dicho, o han generado abusos en casa, aprovechando el confinamiento, aprovechando que tanto hospitales como la seguridad está ocupada en otros asuntos, en otros menesteres, y han aprovechado esto para que la violencia doméstica haya aumentado, aunque la violencia callejera haya disminuido. No se debe a que las personas estén haciendo más el bien, que hayan disminuido en las calles, sino que hay menos gente en las calles.
Y por el contrario, han aumentado la violencia doméstica, lógicamente porque hay más personas en casa, pero también porque hay esa sensación de esto es el apocalipsis y si tengo que morir, por lo menos voy a morir haciendo lo que me gusta o lo que tengo el placer. Y las personas más retorcidas, las personas más agarradas por engranas, se están dejando llevar por esa mente reactiva, presa del pánico. Entonces hay expertos que valoran lo que genera el pánico. Otro ejemplo que te puedo dar. Hay determinadas sectas u organizaciones que ya están aprovechando esto para vender el apocalipsis y el fin del mundo. Y de esta manera ganar, por un lado, adeptos, por otro lado, seguidores, fama o dinero, y por otro lado, incluso aprovechar para tener rituales sexuales, diciendo solamente las vírgenes que estén conmigo se salvarán porque yo soy el Mesías. Y esto es verdad, esto es cierto y está ocurriendo. Y ha habido ya jóvenes que se han saltado la cuarentena para salvarse en teoría cayendo a las garras de personas perversas que manejan este tipo de situaciones para su provecho, como nadie. Sí. Como ahora después tenemos una pregunta, vamos a pasar directamente a las preguntas que tenemos y seguiremos con esto, con las siguientes preguntas. ¿De qué manera se está sacando ventaja con la situación del COVID-19 en el planeta, aparte de lo que ya haya dicho? Por ejemplo, yo me preguntaba tema de drogas y crimen organizado, ¿cómo se están organizando ahora? Hay un tema, para ordenar un poco la información para la gente. De alguna manera, todas las, todas las situaciones que se están dando es oportunismo puro y duro, porque nadie deseaba la situación actual, nadie. Y no hay nadie que obtenga un beneficio real de esto. Por mucho que hay analistas que dicen que China está sacando rendimiento, es un rendimiento oportunista. Es un rendimiento oportunista porque las bajas que se han cobrado, y cuando hablo de bajas no hablo de bajas físicas, porque a la mayor parte de esta gente le importan nada las vidas humanas. Hablo de bajas económicas que se han causado. Se hubieran intentado evitar de alguna manera. Entonces esta situación descontrolada que no viene bien a nadie. Siempre va a haber gente que va a aprovechar esto de forma oportuna, de forma oportuna. Eh, y de forma oportuna lo están aprovechando los distintos gobiernos, lo están aprovechando las personas que están metidas en la banca, lo están aprovechando dentro de los crímenes organizados. Eh, no voy a hablar concretamente del crimen organizado de la droga, porque al final es un asunto que tampoco me interesa profundizar aquí, ya que tampoco quiero dar demasiadas pistas a quien nos pueda escuchar de obtener maneras de ganar dinero. No me interesa entrar en tontísima historia, ¿no? Pero es cierto que hay un oportunismo en muchos sectores, en muchos. Ajá. Y a nivel general, ¿qué nos puede comentar sobre la manipulación mediática que está habiendo por parte de países, por medios? La manipulación mediática que está habiendo no es algo actual, es algo que lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que se empiezan a notar los efectos ahora, porque es algo prácticamente imposible de ocultar, ¿no? Cuando tú tratas de ocultar una moneda dentro de una enorme mansión, es muy fácil. Pero cuando intentas ocultar una habitación entera, se vuelve mucho más complejo. En este caso concreto ocurre eso. No se puede ocultar cifras tan enormes. Y se está intentando. Pero la gente no es tonta. O algunos hay que sean tontos, pero normalmente la gente no es tonta y se está dando cuenta de esto. Pero la manipulación mediática lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo que las guerras ya no se generan, ya no se ocasionan a nivel bélico o armamentístico, sino que son
conflictos de intereses económicos, La guerra de la mediáticos, información la guerra de la información, y de la correcto. informática también. Claro, los ciberataques ocurren de forma muy regular, mucho más de lo que pensáis, muchísimo más de lo que pensáis. Y cada organización pública recibe miles y miles de ataques informáticos cada mes. O ¿Son sea, entre es algo, gobiernos? son entre, a veces son personas que están subvencionadas o pagadas por gobiernos y a veces no. A veces son pequeños, entre comillas, para que me entiendas, Robin Hoods de la vida. Digo Robin Hood, que no sé si está bien empleado el concepto, pero tú lo entiendes. Personas que van de héroes intentando romper un sistema, pero que están generando un mal mucho mayor. Hay gente también, es verdad, aunque la menor, aburrida, que se dedica a hacer estas cosas. Ahora en tiempos de cuarentena, la gente tiene más tiempo que nunca. Se están generando auténticos ciberataques contra sanidad. Y esto está generando bajas. Y cuando digo bajas de verdad. Está costando vidas de personas. Ujú. ¿Qué motivos hay para la ocultación, la inacción o el tomar acción tarde a nivel político? ¿Qué intereses hay? Hay una gran variedad de intereses, ¿no? Pero sobre todo el económico. El económico es el interés principal en todo esto, ¿no? Por ejemplo, el país en el que tú habitas, que es España, de alguna manera antepuso intereses políticos y económicos antes que todo lo demás. Realmente para comprender esto deberíamos de ir a la base de todo. Y la base de todo no es más ni menos que la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esta organización no se trata de una organización transparente, como tratan de hacer creer, bueno, como tratan de hacer creer de todas las organizaciones del mundo. Es una organización que ha recibido información falsa o han falseado información. Me explico. Cuando todo esto se va de las manos al gobierno chino, el gobierno chino toma consecuencias contra personas que estaban delatando información. Ellos fueron encargados de hacer desaparecer sistemáticamente personas que estaban alertando de un posible virus escapado en una fuga de laboratorio. Personas que estaban alertando de una neumonía descontrolada. Cuando ellos intentaban todavía tapar esa fuga, que la cosa no fuera más, hicieron desaparecer personas metidas en la política que avisaban de todo esto. Y dieron información falsa a la OMS, información de que el virus estaba bajo control y era un virus menor. Eh, es decir, hay partes de la OMS que fueron engañadas y que fueron víctimas, por lo tanto, de esa desinformación política por parte del gobierno chino. ¿Y la Pero OMS no debería haber pedido pruebas de que lo que decían era verdad? ahora iba yo ahí, pero todavía hay otra parte más allá. Hay personas involucradas, altos ejecutivos y altos cargos en la OMS, que tenían todas las informaciones, porque contaban con absolutamente todas las pruebas y todos los documentos de todo lo que estaba sucediendo y de toda la información. Pero estas personas estaban, y lo afirmo contundentemente, estaban y están pagadas por el gobierno chino. Esto es un problema mayúsculo que yo estoy comentando aquí y no es baladí. Tanto es así que podría que nos estamos, y me incluyo, jugando una censura. Una censura como un enorme palacio con esto que estoy comentando. Esto es algo que no se ha dicho. Y esto es algo peligroso. Es algo peligroso. La OMS, había unos estados que, insisto, no sabían nada. Y otros estados que sí sabían y callaron, omitieron información y mintieron deliberadamente a otros estados dentro de la OMS, de tal manera que se propagara información contraria a lo que era ese virus. Por ejemplo, que era una simple gripe o que era un virus menor, un coronavirus, de los tantos que hay,
que genera efectos menores de tipo catarro. Esto se empieza a difundir a las distintas organizaciones, a las distintas sanidades de los distintos países, y estos se comen literalmente la información de que el virus no es nada y que está absolutamente bajo control. Esto, claro, causa muchísima confusión, porque con el tiempo empiezan a difundirse imágenes de una vorágine ya de informaciones que no eran capaces de ocultar el gobierno chino de lo que estaba sucediendo en China. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto que se está viendo? Pues lo que hacemos es ocultar la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de datos. Tal es así, y lo vemos ahora después si te parece, se ocultaron una gran cantidad de cifras de contagiados y también de fallecidos en China, en el enorme país asiático. Volvemos otra vez a la otra parte. Las distintas administraciones sanitarias de los distintos países recibiendo la información de la OMS, la información falsa de la OMS, insisto, deliberada o no, porque hay personas que sabían y personas que no sabían. Lógicamente esto se da, esta información se da para, en un momento determinado, el gobierno chino, cuando ve que lo suyo ya es imparable, piensa, si damos esta información falsa, por un lado, estamos lavando la imagen china y por otro lado, estamos generando un caos en la economía de otros países competencia nuestra. Lógicamente esperando que todas estas informaciones llegaran, por ejemplo, a Estados Unidos. Se paralizan economías mundiales de muchos países. Seguramente, si la información se hubiera tenido a tiempo, se hubiera logrado una pérdida económica menor. Pero la información con la que se contaba era falsa. ¿Bajo qué mandato está la OMS? La OMS no estaba con ningún mandato en particular. Lo que ocurre es que reciben presiones de los gobiernos de las potencias más importantes. Esto ha sucedido siempre. O sea, ha ocurrido con potencias como Estados Unidos, como el Reino Unido, como China o como Rusia. Esto es habitual que suceda. Son presiones, hay espías involucrados para transmitir informaciones falsas. La desinformación también entra en el campo de la OMS. Totalmente. Se hacen ataques organizados contra la OMS y esto lo afirmo contundentemente. Se hackea y se borra información y se cambian los protocolos de actuación, desestabilizando por completo la organización. Ha habido personas despedidas de sus puestos, lo afirmo y esto es primicia. Dentro de la OMS, por ineptos, cuando ellos no sabían nada de lo que estaba sucediendo, porque eran ataques estratégicos desde fuera. ¿De eso han sido víctimas los demás gobiernos que han hecho caso a la OMS o no? Han hecho caso a los principales responsables de todo esto. De todas las maneras, eso es parte de verdad y parte no es verdad, es una manera de delegar responsabilidades a los demás. ¿Por qué? Porque lógicamente todo esto era provechoso. Por ejemplo, el gobierno del país que tú habitas, que es España, aprovechó sus campañas políticas en relación a distintas manifestaciones, etcétera, etcétera, que había en ese momento, aprovechando, pensando, bueno, no pasa nada, esto lo vamos a detener, al final es una simple gripe, no creo que vaya a más, vamos a intentar detenerlo. Y cuando lo intentaron detener, al día siguiente de estas maniobras políticas, ya era demasiado tarde, porque este tipo de virus, horas son determinantes para impedir el avance
o que se desestabilice todo por completo. Y horas son las que han tardado en tomar decisiones, también por negligentes, pero sobre todo para aprovechar estrategias. ¿Estrategias de qué tipo? Y esto que digo es muy acusatorio y también puede poner en peligro vuestra existencia en el sentido de la censura. ¿Por qué? Porque los distintos políticos están aprovechando estas situaciones, no voy a decir en qué países, para intentar, de alguna manera, salvaguardar, aunque sea un poquito, vuestra integridad, digámoslo así. Pero ha habido países, que insisto, no voy a nombrar, no todos, algunos que han aprovechado esta maniobra para hacer limpieza de la población, lo que tú llamarías la seducción de población. ¿Por qué ocurre esto? Por un motivo bien simple. Ellos reciben la información de que, sobre todo, de que solamente va a afectar a ancianos. Esta información es falsa, falsa, transmitida, como digo, desde China hasta la OMS. Es completamente falsa. Y muchos gobiernos piensan, está bien, solamente afecta a personas mayores. Para ellos es una ventaja dejar que ese virus corra. Cuando se dieron cuenta de que no es una gripe y de que no mata solo a algunas personas mayores, sino que mata a todas las personas mayores prácticamente y mata a muchas personas jóvenes, ya es demasiado tarde para impedir el avance. E insisto, no estoy incriminando a todos los países, pero sí hay una buena parte de países que se han comportado de esa manera. Estados Unidos sí que conocía de la letalidad y del avance de este virus y lo dejó estar. Sí, te lo afirmo con contundencia. Llegando el presidente esa información. Llegando hasta el presidente la información, sí. Y entonces sí que esto tiene que ver con la reducción de la población. En este caso específico sí, como digo, también otros dirigentes de otros países que no puedo dar el nombre, no porque no quiera, sino para salvaguardar un poquito, aunque sea, vuestra integridad. Vale. Dijo en una sesión anterior, literalmente, que se estaban gestando demasiadas cosas. ¿Podría decir a qué se refería con eso? Sí, me refería a esto que estoy contando, sobre todo. Concretamente me refería a la manipulación mediática que está habiendo para manipular las masas. Está habiendo una cantidad, siempre ha habido propaganda, pero la propaganda que se está gestando hoy, es de otra manera, es de otra índole. Tanto la propaganda americana, como la propaganda china, como la propaganda rusa, esto es así, a nivel mediático y de comunicaciones hay un gran problema con todo esto, porque hay fake news volando masivamente de un lado para otro, lo que hace completamente casi imposible la labor periodística de cualquiera, y hace prácticamente imposible para el público normal ya saber qué es verdad y qué no. Lógicamente, cada cual va para su bando. ¿Estas fake news se producen directamente por espías o directamente tienen pagados a agentes en todas las cadenas? Las dos cosas. O sea, hay gente pagada que se dedica a esto y ocurre en todo tipo de medios de comunicación. Y en Pero todos los países. en todos los países y Sin excepción. sin excepción, sin excepción. Y es una guerra mundial, sin excepción, porque es una guerra mundial, masiva. Lo que ocurre es que las armas hoy están en la desinformación, en la desacreditación, en la difamación, en cómo ejerzas tus armas a nivel de comunicación. Y ahí está gran parte del territorio ganado o perdido. A nivel militar, brevemente, ¿algún movimiento político que pueda comentar? A nivel militar, Estados Unidos está desplegando tropas y está desplegando también efectivos aéreos y marítimos a distintos países que no voy a nombrar, eh, con pequeñas maniobras, eso sí lo puedo decir, con pequeñas maniobras de disuasión en la mayor parte de los casos, no de ataque,
sino de disuasión. Lo dejo claro eso. Estados Unidos es el único país actual, el único, que sigue utilizando armamento bélico entrando en los dominios de otros países para ejercer maniobras bélicas. El resto de países utilizan otro tipo de estrategias mucho más llevadas hacia la información y desinformación. No digo que Estados Unidos esto no lo haga, pero este país sigue utilizando muchísimas maniobras, digámoslo así, más agresivas también. Y lo Todo realizan esto llevado por a- el nuevo presidente, lo digo claramente. ¿Es una forma de provocación para provocar una guerra o para evitarla? Bueno, él te venderá que es para evitarla, pero claramente es para provocarla. O Quieren sea, provocarla. provocar. No quieren provocar una guerra mundial, ¿eh? Eso lo dejo claro. No una guerra mundial con armamento. Se trata de pequeñas guerrillas o rebeliones. Ellos siguen provocándolo permanentemente y la venta de armamento se ha multiplicado en Estados Unidos en función a esta pandemia. Y ese es el interés de esas provocaciones. Principalmente la venta de armas masivas, donde ellos ganan todo el dinero, de la misma manera que China estaba aprovechando esta crisis para generar el caos. Ahora sí le interesa generar muchísimo mayor pánico para obtener dinero en función de lo que ellos son sus armas, que son los recursos sanitarios. Cada uno Puede juega sus ser, cartas en este tablero de ajedrez. esas guerrillas también pueden utilizarlas a modo mediático, ¿no? A modo mediático, lo que ocurre es que muchas veces estas informaciones se borran. O sea, ellos tienen gente que se ocupa de esto, de borrar informaciones, etcétera. O sea, cuando despliegan tropas, es verdad que la red es tan grande que a veces algo se filtra, pero no les importa si son fuentes poco fiables. Pero no lo vas a ver en fuentes fiables. Estas cosas se tapan, se eliminan. Estas maniobras que hacen. Con fuentes fiables se refiere a oficiales, ¿no? Fuentes oficiales, correcto. Se borran estas cosas. ¿Puede ser esto el comienzo de un nuevo orden económico y político mundial? De eso no hay duda de ningún tipo. La idea principalmente de todo esto es implantar, y lo digo ya, una nueva moneda, un nuevo sistema económico. No voy a decir quién, no voy a decir para qué fines, porque directamente podría ser el fin de vuestro grupo y de vuestro canal, y lo digo abiertamente. Y no quiero ser tampoco digamos, pájaro de mal agüero, como diríais vosotros en el plano físico. Pero lo que se está gestando en secreto y nunca van a permitir que salga información de todo esto. Eh, Se está buscando de alguna manera globalizar la economía y se están buscando obtener nuevas formas de control. Eso sí lo puedo decir con total rotundidad. Nuevas formas de control mediante monedas, mediante el sistema económico, pero también de muchas otras maneras. Moneda quiere decir implantar una moneda mundial. Esa es la idea a largo plazo. La idea. No sabemos si finalmente se va a materializar o no. Nosotros desde el plano espiritual no podemos saber el futuro y al final harán lo que más les convenga en función a lo que puedan en ese momento. Igual después cambian de idea y piensan que es mejor hacer otra cosa, juegan sus cartas en cada momento. Vosotros pensad que mientras vosotros estáis canalizando, en estos mismos momentos hay gente que está reunida para tomar decisiones que cambiarán el futuro del planeta, no a nivel político, sino a nivel económico. El mundo es economía y sois puñeteros números para ellos. ¿Qué nuevos tipos de formas de control pueden surgir? A nivel político puede haber nuevas formas de control porque puede ser que se
Claro que esto va a depender de países, de ¿Leyes? forma, claro, de leyes, pero tiene que ver con países concretos. O sea, va a haber países que no y habrá países que sí. Pero generalmente va a haber una tendencia al control por tu salud. Se habla ¿Me de los sigues? Por tu microchips. salud. Por tu salud. O sea, por tu salud es importante que tengamos controlado tu teléfono móvil. Es Ajá. importante que te tengamos controlado con tus electrodomésticos. Todo esto obedece al 5G, inclusive. Por tu Es salud y una, seguridad. claro, por tu salud y seguridad es importante que os tengamos rastreados, es importante que... Y se va a vender muchísimo esta campaña política cuando todo esto termine. Ya China ha intentado desde hace tiempo implantar el 5G que se va a implantar y que tiene que ver directamente con el control total y absoluto de Internet. Esto supone una maniobra importante, un golpe durísimo para Estados Unidos. Eh, Se va a buscar controlar mediante leyes y mediante política a cada uno de los ciudadanos. Ya se está haciendo. En China, en Corea, ya se está haciendo. En distintos países ya se está haciendo. Y también se está empezando a hacer en España en algunas zonas, en Italia, y se va a hacer en otros países que van a estar devastados por el virus. Aprovechar esto, que ya estaba preparado. ¿Tú te crees que esa gente que se están reuniendo esta misma noche, ahora mismo, no sabían que esto iba a suceder? Y tú dirás, pero si se trataba de un accidente, ¿cómo lo podían saber? Pues porque hay informaciones. Se están gestando una cantidad enorme de virus en este mismo momento en muchísimos laboratorios. Gestando, en algunos creando, en otros modificando. Literalmente, esto existe desde hace muchísimo tiempo. Décadas lleva ocurriendo Pero esto. digamos que con el tema del COVID-19 ha aumentado este tipo de ejercicios. No, no ha aumentado para nada. Esto ya se estaba haciendo antes, independientemente del COVID, y no ha alterado planes. Ellos continúan con lo que tenían en mente. Los gobiernos no han alterado planes respecto a la guerra Digamos que biológica. tenían previsto que esto pudiera pasar y por eso... Ellos sabían que esto iba a pasar porque hay muchos laboratorios haciendo esto y saben que hay espías de todas partes, en todas partes, porque el mundo está globalizado. Y sabían que una fuga de este tipo iba a pasar. Ya había sucedido anteriormente en ese mismo laboratorio en Wuhan, con el SARS. Y con otros virus hubo una fuga de ébola. se O debió a sea, espías también norteamericanos. bueno, se debió a lo que se debió. Se debieron a muchas cosas y daría para sesiones aparte, pero da igual, ya han habido fugas. O sea, era lógico que una de esas fugas se generaría en un virus tremendamente contagioso. Y además, ellos ya tenían totalmente planificado lo que iba a suceder. Los países iban a priorizar su economía antes que la salud de la gente, en todos los países capitalistas del primer mundo, sin excepción alguna. Entonces se sabía que se iba a propagar. Y también sabían que los sistemas actuales de protección no estaban preparados para una pandemia. Entonces sabían que más pronto o que más tarde esto iba a suceder. Y sabían que tenían que aprovechar ese momento para reconstruir la economía global. Esto es algo que tenía que suceder y que era inevitable. ¿Se puede hacer algo a la contra? No. Se trata de que todas las personas que nos escuchen, que por desgracia van a ser muy pocas, y sobre todo todas las personas que no nos escuchen, que van a ser muchas más, se pongan las pilas en acción. Acción. ¿Y qué quiere decir acción? Esto solamente lo para un torbellino de gente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hay sistemas de control, hay políticos. Se trata de no permitir ciertas leyes que se van a intentar imponer y que si las personas se tragan esa desinformación mediática que va a haber de es por tu bien, vais a estar todos, como decís vosotros, en el horno. Se ¿Qué trata de darse nivel, cuenta. Muchos de estos países, querido interlocutor, son democráticos o son falsamente democráticos, engañosamente democráticos, ¿no? Pero son democráticos. O sea,
un- una buena vorágine de personas pueden lograr resultados. ¿China es una dictadura? De ahí no hay ninguna duda. Con China no hay nada que hacer. Porque aparte el pueblo chino se siente cómodo así. O sea, acata eso. No valoran otra cosa. No lo contemplan de otra manera. Lógicamente acá estoy generalizando. Y como maestro de luz no me gusta generalizar. Siempre va a haber personas que piensen por sí mismas. Pero están completamente sumidas a la propaganda de su país. Son, muchas veces lo ha explicado este querido receptáculo, con el que estoy completamente de acuerdo. La mejor arma para cualquier político, para cualquier gobierno de cualquier país, es lograr adoctrinar a la gente de su país para que den la vida por ellos. No digo para que den la vida por el país, ojo, para que den la vida por los políticos. Para que los defiendan esas guerras que está habiendo en foros de internet, en vuestras puñeteras redes sociales. Todo eso favorece el sistema de gobierno actual. Da igual que sean de derechas que de izquierdas. Esas guerras los favorecen a ambos. A ambos. Como última pregunta, quería preguntarle qué nivel de implicación real, si es que lo tienen estas comentadas como 13 familias más poderosas del mundo, los Illuminati, sí se puede decir. Pero ¿qué es exactamente lo que quieres que te diga? ¿Qué grado de implicación tienen en... Si ya lo sabes. Si ya lo sabes. No, no te tengo que contar nada que tú y los demás no sepan ya. Los que me van a escuchar, el 100% de los que me van a escuchar ya lo saben. El Pero están por 100%. encima del gobierno y de todos. Así es. Son el sistema ellos. El sistema es la economía. Es la economía. Hay grandes familias metidos en la banca, personas que manejan la banca. La banca es el dinero. El dinero es todo lo que existe en vuestro planeta. Todo. También es cierto que nos dejamos manipular por ello. Os dejáis manipular. Os dejáis manipular porque la propaganda es muy buena, los medios de comunicación son convincentes y sobre todo ¿por qué? Porque hay un caos que reina. El caos del ya no sé qué creer. Porque hay desinformaciones por todos lados. Y ante esa desinformación las personas, está muy estudiado a nivel psicológico esto. La persona tiende a seguir el camino más fácil, que es la información que me pongan en la cara. Porque como tampoco sé si lo que no me ponen en la cara es verdad, pues las personas tienen la necesidad de tomar un dato estable y toman el más sencillo que tienen, el más simple, el que les ponen en la cara. Sí, el dinero es una forma a veces muy grave de manipular la voluntad de la gente, ¿no? El Y dinero que es, el dinero la es todo lo gente, corrupto que tenéis en vuestro mundo. Todo, todo. Esta maldita guerra biológica, porque así lo admito. Y no tengo miedo a que me llamen a mí. Me hago yo responsable, yo como Noriel, me hago responsable. Que no hagan responsable a este espectáculo. Me hago responsable yo. No temo las represalias y no temo de ninguna manera toda esa campaña de desinformación. Me da igual que me llamen alarmista, pero todo el dinero ha corrompido todo vuestro planeta. Todo. Está todo corrupto por el dinero. es bien cierto que sí que nos necesitamos los unos a los otros, pero no el dinero que es un sistema. Muchas gracias, Noriel. Hasta todo momento. Hasta un momento.